adicto, sino que es un aficionado, y cómo manejarlo. Ok, mire, lo que nos acaba de comentar el televidente sirve mucho para ilustrar una problemática cuando empieza a instaurarse. Todos tenemos que tener desempeño en diferentes áreas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un niño o un adolescente tiene un desempeño académico, tiene una parte deportiva, tiene un área que tiene que ver con familia, tiene un área individual y tiene un área social, ¿no? Que tiene que ver con la interrelación con otros de su misma edad o con pares. Y tiene otros espacios individuales en los que está su BlackBerry y dependiendo de su edad ya se la han conseguido sus papás, o está el videojuego, o está el Facebook, o todas estas cantidades de opciones que hay en este momento por internet. Pues bien, cuando el individuo empieza a descuidar algunas de las áreas normales de su funcionamiento y el tiempo se concentra fundamentalmente o la mayor parte en actividades que tienen que ver con videojuegos, juegos por internet, pues ahí está produciéndose un desequilibrio, porque hay un área que empieza a verse comprometida. Puede ser el área en la que el individuo tiene que desempeñar sus tareas escolares una vez llega a casa, o puede ser el momento de juego, o puede ser el momento de conversación con sus padres, o puede ser el momento de socialización con otros de su misma edad, o un momento de lectura, o de actividades al aire libre. El hecho es que las demás actividades del individuo empiezan a tener un espacio cada vez más estrecho y en cambio empiezan a aumentar las horas frente al computador. Que cuando la persona se está aislando, esa es una de las señales de que ya su afición está pasando a una adicción. Claro, cuando la persona empieza a comprometer, como les digo, su desempeño en diferentes funciones o incluso el sueño, que veo muchos con los adolescentes, ¿no? Los papás me dicen, doctora, ¿qué hago? Mi hijo le dan las 2 y 3 de la mañana, está frente al computador o está con su BlackBerry, ¿no? Empiezan a tener lesiones en estos deditos. Y hablamos de los adolescentes. Y hablamos de los adolescentes, pero también pasa en los adultos. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Hace 8 días hablábamos de que el cerebro en un niño y en un adolescente está en desarrollo todavía. Entonces, el niño y el adolescente funciona más con áreas primarias, áreas que tienen que ver con satisfacción de necesidades inmediatas, que tienen que ver con supervivencia. Su capacidad de tomar decisiones y de controlar impulsos todavía está en desarrollo, está en progresión. Esta parte, la frontal, todavía no está completamente especializada. Doctora, entonces, eso hace dicen que esta parte frontal hasta los 25 años, 21 más o menos, termina su proceso de plasticidad. Doctora, tenemos una llamada a esta hora. Muy buenas tardes, Nancy, bienvenida al programa. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde nos llama, Nancy? Del barrio Guayaquil. Bienvenida, Nancy. ¿Qué te hace feliz? Me hace feliz compartir con mi familia, cuando voy de paseo, cuando vamos a comer y ver sonreír a mi hija. Creo que eso nos hace feliz. Y también compartir los logros con mi hija. Eso me hace muchísimo feliz. Qué bien. ¿Tienes alguna pregunta para la doctora acerca del tema? Por ejemplo, cuando ellos están mucho en el internet, por ejemplo, que llegan y todo el tiempo pues están conectados con el computador, que uno los llama, no comen, ¿cuál sería de pronto una táctica? Nancy, muchas gracias por comunicarse con nosotras y recuerden a todos nuestros amigos, queremos escucharlos, llamen 339-7295, extensión 120. ¿Qué les hace feliz? Solo queremos saber eso. Bueno, y si tienen preguntas, simples, igual lo pueden hacer. Doctora, yo quiero con lo que nos acaba de decir nuestra televidente Nancy y retomando lo que nos dijo Carlos. Aquí ellos nos están diciendo que se la pasan sentados frente al internet, se la pasan sentados frente a los videojuegos. ¿Por sí solo el internet o el videojuego es malo? ¿O qué es lo que hace malo el videojuego o al internet? ¿Y cómo lo podemos prevenir? No, lo que pasa es que toda actividad que genera placer puede ser susceptible de volverse compulsiva por la tendencia que tenemos a repetir todo aquello que nos gusta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que recordar que nuestros niños y adolescentes aún tienen insuficientes capacidades de autorregulación, insuficientes capacidades de autocontrol, están en el proceso de adquirirlas. Entonces, ¿a quién le toca ayudar a regular eso? A los adultos. Claro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que las normas en casa tienen que estar claras. Lo ideal sería que un niño no estuviera con videojuegos ni con nada de estas cosas frente al computador, excepto lo académico entre semana, por ejemplo. Total. Lo ideal sería que los momentos de videojuego o juego en computador estuvieran limitados al fin de semana y que fueran regulados, solamente un par de horas, para que los niños pudieran
cumplir con sus actividades extracurriculares, poder tener actividades deportivas, poder cumplir con sus labores académicas y poder compartir las cenas en familia o los almuerzos en familia. Entonces, ¿qué toca hacer en casa? Toca delimitar muy bien unas reglas fundamentales. Después del respeto, reglas que ayuden en el proceso de autonomía y autorregulación. Entonces, por ejemplo, las cenas las tenemos en grupo familiar y se hacen en la mesa del comedor. No es en la sala de televisión, no es en el estudio. Esa es la nueva forma de cenar los colombianos. Y definitivamente no es en la alcoba, como mundos aparte, ¿no? Sí. Lo que pasa es que mire lo que hacemos los papás. Cogemos y compramos un computador, un equipo de sonido, un internet, acomodamos una alcoba espectacular y ahí nuestros hijos tienen su mundo aparte, Sí. ¿no? Entonces, de alguna manera facilitamos que se aíslen cada vez más de nosotros. Entonces, no. Comemos juntos, no se negocia ese espacio de cenar, no se negocian espacios que son fundamentales para el crecimiento emocional, se regulan los momentos de juegos de video y se establece un adecuado manejo de autoridad. Doctora, Si no, los niños se desbordan, se ponen compulsivos y se enferman. Yo voy a decir algo que si me están viendo los jóvenes o me están viendo niños, me van a fusilar si me ven en la calle. ¿Es recomendable regalarle a los niños estos videojuegos o a partir de qué edad les podemos dar estos juegos? Pero antes de que nos conteste esta llamada, vamos a recibir, oiga, tenemos la llamada de un niño. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Juan José, Juan José, ¿cómo estás? ¿De dónde nos estás llamando? de Jumbo, Juan José, ¿cuántos años tienes? 10. 10 años. Bueno, Juan José, vamos a hacerte la primera pregunta. ¿Qué te hace feliz? A mí me hace feliz compartir con mi familia. Bueno, Qué eso está rico, muy Juan bien y José. ojalá sigas compartiendo. ¿Tienes alguna pregunta o quieres opinar sobre este tema, los videojuegos y el internet? Sí, quiero preguntar que si una persona juega uno de esos videojuegos en un tiempo, también puede crear una adicción. Bueno, Juan José, muchísimas gracias y vas a participar por los premios. Doctora, ¿qué le podemos contestar a nuestro televidente de 10 años, Juan José? Ok, entonces vamos a unir tu pregunta con la de Juan José. No es que los videojuegos como tal sean malos, ni la tecnología disponible en internet. Lo que pasa es que primero no todos los videojuegos son iguales. Hay videojuegos que son absolutamente violentos y que estimulan el desarrollo de conductas que desearíamos evitar. Entonces, por ejemplo, el videojuego donde el héroe de la película o el héroe del videojuego consume cocaína, vende drogas roba. y adquiere puntos en la medida en que mata a otros. Sí. Entonces, si nuestros hijos están en ese tipo de juegos, de alguna manera estamos estimulando conductas que no son las que queremos fomentar en nuestros jóvenes y adolescentes. Es como no ser coherentes, ¿no? Entonces queremos estimular ciertos valores y queremos estimular respeto, pero entonces juegan todo el día juegos donde precisamente se estimula la conducta violenta, por un lado. Entonces hay que mirar qué tipo de videojuegos hay unos de deporte, hay unos muy interesantes. Segundo, si esto se hace en horarios regulados y no se comprometen las áreas de desempeño del individuo, no tendría por qué ser un problema. Pero si están los niños solos en casa, si no hay quien regule, si papá está ocupado, si mamá no está, pues entonces los niños están pretendiendo que se van a autorregular solitos en una en la que no tienen las habilidades para hacerlo. ¿Y es recomendable regalarle los videojuegos? Porque es que yo sé que hay papás que ahorran todo el año para en diciembre regalarles el famoso Wii o el famoso Xbox. el Play. ¿Es bueno regalar este tipo o en qué edad se las podemos dar? Volvemos a lo mismo. El problema no es regalar o no el aparato, el problema es no supervisar el uso. El O sea, que problema lo es no podemos regular. dar. Claro, pero tiene que ser regulado, porque es muy complicado decirle que se priven de la tecnología cuando todos sus compañeritos en el barrio y en el colegio dicen que están con X juego. Se trata de más bien mirar qué tipo de juegos se compran, cuánto tiempo se juega, cuánto tiempo comparte el niño con su grupo familiar y, insisto, si está dejando otras actividades fundamentales. Su sueño es sagrado, no tendría por qué jugar de noche. Sí, señora. Bueno, doctora, entonces para prevenir, como decía la televidente, nos preguntaba, y de acuerdo a lo que usted nos ha ido hablando, yo tengo aquí dos tips que podríamos llamarlos tips y usted nos dirá si hay otros más. Yo creo que para prevenir la adicción de los videojuegos en los jóvenes e incluso en nosotros mismos, porque hablábamos ayer con María del Pilar nos confesó algo, doctora, ella antes de empezar Antes de cualquier empezar labor, a trabajar cualquier labor en el computador, yo me juego un jueguito de carta blanca y para finalizar uno de solitario. Pero lo tengo tan regulado que cuando voy a empezar, carta blanca, y cuando finalizo solitario, no soy capaz de arrancar con el otro. O sea, juego solamente uno al inicio y uno al final.
Yo estoy como aficionada, no soy adicta. Y yo soy Ay, aficionada a uno que se llama suma, que son unas bolitas de colores, y entonces entre más niveles llego, ya estoy en el sexto nivel, pero no he logrado los 6 niveles del sexto, entonces como que siempre estoy ahí. Es muy bueno que nosotros tengamos, según lo que usted nos decía, las recomendaciones para no volvernos adictos. Entonces, número 1, control de los padres, que hay unas reglas establecidas en casa, ¿verdad? Sí, lo principal. Segundo, supervisión. ¿Qué clase de juegos están jugando sus hijos? Sí. Si son esos juegos agresivos, son juegos donde se está promoviendo la violencia, El consumo el de consumo drogas. de droga, cero, nada. Entonces, estar supervisando eso. ¿Qué otra cosa puede hacer un padre de familia que no está en casa, por ejemplo? Porque muchos dirían, no, yo me llevo el ratón para que no pueda manipular el computador de escritorio, pero los que tienen el portátil. Pero estamos hablando del padre que no está en casa, pero que tampoco hay ningún adulto a cargo. O bueno, ¿qué podemos hacer? Porque ¿Sí? tendríamos que mirar si hay un adulto a cargo, ¿no? Una abuela a cargo, una niñera a cargo, un hermano lo suficientemente mayor, ¿no? No, Sí. no un adolescente a cargo de un niño, pues uno nunca haría eso, no sería adecuado. Tendríamos que mirar si la persona a cargo tiene la responsabilidad suficiente para garantizar que va a ayudar a regularse al niño, sin que eso implique que es la figura de autoridad fundamental. Las figuras de autoridad fundamental son los padres. Cuando muchas personas en un hogar asumen un rol de autoridad, el niño se puede desorganizar más. Hablar con el niño, si el niño no está en condiciones, si varias veces ven que el niño dice, no, solamente va a jugar sábado el domingo, pero a escondidas de los padres empieza a jugar entre semana, pues los padres tendrán que hacer algo al respecto. Por ejemplo, guardar el Xbox, guardar el Play, ¿no? Sí. Y sacarlo el fin de semana en el momento en el que van a estar presentes, ¿no? Medidas drásticas. Doctora, Hasta donde toque, de acuerdo al compromiso del eso es de acuerdo al del compromiso y al cumplimiento que tenga Sí. el niño. Doctora, un niño que ya tenga una adicción al internet o a los videojuegos, ¿tiene cura? ¿Se puede rehabilitar? Y ustedes como fundación, ¿cómo lo están haciendo? Claro, todas las dependencias son tratables. Entonces lo primero que uno mira es si el juego, qué tan severo es, qué tan compulsivo es. Y de acuerdo a eso, qué tanto se puede regular simplemente con consultas y asesoría en casa, apoyo de los padres, fortalecimiento de comunicación y normas, y mirar a nivel emocional si es que el niño está tratando también de suplir alguna falencia emocional con el videojuego. Algunos niños se sienten muy solos y es su manera de llenar espacios Una de de las soledad. causas. Entonces lo primero que toca hacer es una historia clínica muy completa, una valoración psicológica, psiquiátrica, mirar con los padres qué está pasando en casa, y de acuerdo a eso uno empieza a diseñar estrategias, ¿no? Y mira la severidad de la compulsión. De acuerdo a la severidad de la compulsión, mira también si hay un cuadro depresivo o ansioso en el niño, si hay un trastorno, déficit de atención. Es decir, el examen tiene que ser completo para mirar no solamente el juego, sino toda la integralidad del niño, o del adolescente o del adulto, y de acuerdo a eso plantear un tratamiento. En la fundación se hace desde consulta externa hasta tratamientos hospitalarios, dependiendo del diagnóstico y las necesidades. Bueno, doctora, pues importantísimo este tema porque sabemos que hay muchas familias que pueden estar teniendo esta situación en su casa y de pronto no la han detectado. Antes de irnos vamos a atender una siguiente llamada. Hola, muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Jorge Libreros, Jorge Libreros, ¿cómo estás? ¿De dónde nos llama? del barrio El Sena. El Sena. Jorge, cuéntanos, ¿qué te hace feliz? Voy a caminar, me gusta salir a caminar todos los días y me gusta mucho la playa, el mar. Qué rico, ¿A quién no le gusta la playa? Jorge, ¿quieres de pronto hacer alguna pregunta para que aprovechemos a la doctora Delia? Sí, a la doctora Delia le hago una pregunta. ¿Qué pasa si uno a un nieto o un hijo le quite como a la fuerza o ponerle tiempo de que jueguen y está todo pues empeñado a su juego? ¿Qué hacemos? Se enoja el niño, doctora. ¿Cómo hacerlo para que no sea tan traumático esa actitud de los abuelos o cómo pueden hacerlo? No, mire, lo primero que le quiero decir es que la firmeza, la norma amorosa nunca es traumática. El hecho de que el niño se ponga a llorar, haga pataleta o haga un drama no quiere decir que sea traumático. Quiere decir que obviamente le restringieron algo que le producía placer, y entonces la primera respuesta del ser humano es quejarse. ¿Por qué si a mí me gusta tanto?